buenas noches, una vez más con ustedes aquí en este jueves, un jueves de fe, un jueves de aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la parte 2 de la enseñanza creyendo a Dios cuando todo parece imposible. Parte de nuestro proceso de fe, parte de crecer en la fe, parte del hecho de desarrollarnos y creer que las cosas que están a nuestro alrededor pueden cambiar, es aprendiendo de la palabra de Dios, es conociendo quién es Dios, a quién le servimos, quién es Él y por qué lo hacemos. Todo esto el día de hoy lo vamos a entender un poquito más porque la semana pasada ya vimos un poco sobre qué significa creerle a Dios, aunque las cosas aparentemente no se vean bien. Y estábamos siguiendo la historia de uno de los personajes bíblicos, vamos a decir, más importante en cuanto a la fe, porque existen varios, pero el día de hoy vamos a entender un poquito más sobre Abraham, ese padre, como lo dice la escritura, sobre lo que hizo, su vida y todas las cosas que van desde la arista de la fe. Así es que esta noche vamos a seguir aprendiendo y conociendo un poquito más sobre la fe de Abraham y qué nos enseña a nosotros, a ti y a mí sobre esto. Así es que vamos a iniciar con la parte 2 de creyendo a Dios cuando todo parece imposible. Vamos a recordar el versículo bíblico que estábamos viendo y es Génesis 12 del 1 al 4, nos dice 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En esta porción de la escritura podemos ver el primer paso, el inicio en el que Abraham escucha de la promesa de Dios, cuando Dios le dice qué cosa tiene que hacer, cómo inicia este proceso. Y de arranque vemos que Dios le dice a Abraham, vete del lugar en donde estás, o sea, sal de ahí de tu comodidad, sal de lo que te parece confiable, sal de todo este espacio en el que aparentemente todo está bien y ve a un lugar que te mostraré. No le da dirección, no le dice por dónde ir, no le dice cuál va a ser el resultado, simplemente le dice saca tus cosas y vete. Y en realidad la fe es esa, es seguirle a Dios, creerle a Dios absoluta y completamente a Él, a su palabra, lo que te dice. Ahora, para hacer esto, nosotros tenemos que estar 100% seguros que lo que estamos escuchando es de Dios, porque a veces también puede ser nuestra carne. Pero aquí Abraham escucha a Dios. Dios le da una dirección a Abraham. Y ahí empieza, ¿no? Ahí le dice, ok, sal y te voy a llevar a un lugar que te voy a mostrar, ¿no? Y ahí viene la parte 2 porque primero es la acción. Le dice, haz esto, ¿para qué? Y ahí viene la parte 2 que le dice, y haré de ti una nación grande. Viene la promesa. Y te bendeciré. Dice que Dios no lo va a soltar durante todo este trayecto. O sea, si Él toma la decisión de hacerle caso a Dios, o sea, de obedecerlo, en ese trayecto y con todo lo que iba a suceder, porque Dios lo sabía, le promete que lo va a bendecir y que no solo lo va a bendecir, sino que lo va a engrandecer. Engrandecer. ¿Qué significa? O sea, que todo él va a ser famoso, vamos a ponerlo así, su nombre. Y que él iba a ser bendito. O sea, que iba a tener favor de parte de Dios. ¿Solo porque por obedecer lo que Dios le decía y que se moviera del lugar en el que estaba? Mi pregunta es para ti esta noche. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que obedezcas? ¿Qué es Dios que te está diciendo ve y haz o deja esto o haz el otro? Y de repente por nuestra duda, por no estar seguros sobre la situación,
estamos dejando de ser bendecidos. Y esta promesa de Dios se cumplió, porque hasta el día de hoy todos conocen el nombre de Abraham, todos saben de Abraham. De él nacen todos los demás. Y él bendijo abundantemente a Abraham, tanto así que todos conocían la vida de Abraham y lo que Dios hizo con él. Entonces, Dios cumple sus promesas. Siempre hay una certeza absoluta. Y eso es lo que quiero que tú sepas esta noche. Hay una certeza absoluta de parte de Dios de que Él lo que te promete lo va a cumplir. De lo que Él ha dicho va a hacer. Y que ninguna promesa de Dios queda sin cumplimiento. Todas se cumplen en su tiempo, en su momento. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no solamente la bendición le llega a alcanzar a Abraham, sino también a Lot. Pero bueno, la historia de Lot es diferente. Lo que estamos viendo ahora es ese paso de fe gigantesco que hace Abraham sobre obedecerle a Dios. Por eso esta noche te pido, afina tus oídos a la palabra de Dios. Permítele, no solo a tu mente, no solo a tu alma, sino a todo tu ser, escuchar atentamente, guardar silencio un momento y pedirle que Dios te dé dirección. Porque en medio de todo ese proceso te aseguro que Dios tiene un camino para ti y Él te va a bendecir. Entonces, teniendo o recordando lo que vimos la semana pasada, un poco lo del Génesis, vamos a recordar la frase con la que finalizamos y dice: la fe no necesita conocer todo el camino, solo necesita confiar en aquel que guía el camino. ¿Por qué es necesario? Cuando nosotros nos basamos en nuestros pasos para solamente caminar con la certeza de nos perdemos y no llegamos a encontrar ni a desarrollar lo que Dios está pidiendo de nosotros, que tengamos fe, que confiemos en Él, que dejemos que nuestra vida, nuestra forma de mirar las cosas cambien y empecemos a caminar por fe y no por vista, como nos dice la Escritura. Entonces, esta noche yo te invito a que si has empezado a seguirle a Dios, si has conocido de Dios, si estás en medio del camino para hacer las cosas de Dios, no te detengas. Deja que Él te guíe. Si ya tomaste la decisión de seguirlo, síguelo hasta el final. Si has tomado la decisión de obedecerlo, obedécelo hasta el final. Que cada una de las cosas que tú tengas sea parte del proceso de crecimiento en la palabra y que tu fe, así como los músculos de nuestro cuerpo, sean ejercitados para que cada día más confianza sea cada vez mejor. O sea, tu confianza en la palabra, cuando tú leas algo, tú lo confíes y ya no dudes y ya no estés pensando, ¿será? ¿No será? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Dios lo cumplirá? ¿No lo cumplirá? Cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, llegamos al punto de creerle tan absolutamente a lo que dice la palabra, sin lugar a dudas, que nos ejercitamos y al final vencemos y reconocemos pues aquel que nos da lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver el punto 5. Los anteriores ya lo hemos visto en la primera parte. La fe produce lo que humanamente es imposible. Para nuestros ojos tenemos un alcance. ¿Cómo así, hermana? No entiendo. Bueno, te explico. Nuestra capacidad para distinguir visualmente las cosas, nuestra capacidad para entender y comprender y llegar a tener una información completa sobre algo, solo basado en nuestros sentidos, podemos tender a fallar. Muchas investigaciones han demostrado que nuestros sentidos son limitados, que nuestras percepciones son limitadas y que si nosotros nos dejamos llevar por nuestras percepciones y nuestros sentidos, llega un momento en donde solamente tenemos una sola vista
Y si nosotros basamos todas nuestras decisiones solo en una vista, podemos cometer el error de equivocarnos y tomar un rumbo equivocado. ¿Cómo se demuestra esto? Cuando una persona entra en un laberinto, que todo sea igual, por ejemplo, de arbustos o de plantas, o una calle que tenga las mismas condiciones, cuando una persona entra por ahí, yo no sé si te lo estás imaginando, en la entrada, cuando tú ingresas, pues tienes una dirección por donde ir. Pero una vez que empiezas a girar a la derecha, a la izquierda, de nuevo a la izquierda, luego a la derecha, luego sigues caminando, llega un momento en donde todo es igual. Todo se parece. Ya no sabes para dónde voltear, si a la izquierda o a la derecha, intentas orientarte y entonces te das cuenta que todo se parece. Y si nosotros dejamos que nuestras percepciones, o sea, nuestros sentidos, nos guíen para tomar decisiones, o si permitimos que nuestros sentidos nos den el rumbo por el cual seguir en fe, pues estamos dejando que la guía sea tan equivocada como cuando entramos en un laberinto. ¿Por qué les digo esto? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros propios sentidos pueden ser engañados. Ha habido muchas investigaciones en las cuales se han hecho muchos ejercicios y yo les invito de repente que lo vean para que puedan entender un poquito a qué me refiero. Y es que al nivel de la percepción, cuando se hacen varios ejercicios a nivel de percepción, desde un solo ángulo se puede ver una cosa, pero si tú te mueves unos grados o unos pasos, vamos a decir, la perspectiva cambia. Por eso la escritura es muy clara en esta parte cuando dicen no nos dejemos llevar por la vista, porque es claro, es más que evidente que la vista nos puede engañar, que el oído nos puede engañar, incluso el gusto nos puede engañar. O sea, ninguno de nuestros sentidos tiene al 100% la respuesta correcta. Por eso, si nosotros dejamos que nuestra fe se base en lo que vemos, en lo que sabemos, en lo que creemos, en lo que hemos leído, pues estamos dejando nuestra fe a nivel humano, a nivel natural, simplemente limitada. Una fe simple, no una fe poderosa. Mientras cuando nosotros dejamos de percibir las cuestiones naturales y alzamos nuestra vista, como dice la escritura, hacia lo sobrenatural, hacia lo eterno, hacia lo grande, empezamos a distinguir cosas que humanamente no las entendemos y que si nosotros observamos detenidamente, pues podemos decir, pues esto es ilógico. No sé si te ha pasado en un momento de tu vida que algo has vivido y tú dices, pero esto es ilógico, no tiene sentido. Y así es la fe. La fe no opera en el mundo natural. Se manifiesta en el mundo natural, pero no opera en el mundo natural. Opera en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a organizar, a delimitar nuestro mundo espiritual. ¿A qué me refiero con delimitar? A lo que nosotros observamos. Vuelvo a repetir, nuestra vista nos puede engañar. La información que recibimos a través de nuestros ojos puede ser manipulada. Por eso la escritura es uno de nuestros momentos de fe y de práctica. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es lo que está Dios, son los pensamientos de Dios, es Dios mismo hablándote a ti a través de la palabra. Y cuando nosotros colocamos las cosas en su lugar, la perspectiva cambia, como nos decía Pablo, nosotros somos enceguecidos por las cosas naturales. Dejamos de percibir las cosas espirituales y a lo natural lo ponemos sobre lo espiritual. Y creemos más en lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que es aparentemente real y dejamos de lado la parte sobrenatural. Entonces yo te invito esta noche que no nos dejemos llevar por las cuestiones naturales o, como podríamos decir, por las situaciones de nuestros sentidos o lo que observamos, sino que pasemos al plano espiritual donde todo lo que podamos pedir, pues según lo que pide Dios también, vamos a poder conseguirlo. Entonces ahí es donde pasamos de lo natural a lo sobrenatural, de lo humano a lo espiritual.
Y ahí empieza nuestro proceso de fe. Vamos a entender esto un poquito más con Génesis 21, del 1 al 2. Nos dice, visitó Jehová a Sara. Este es en otro momento, ¿sí? Como había dicho, porque Jehová ya había dicho que iba a pasar, que le iban a dar una descendencia, que iba a salir de Sara y de Abraham. Entonces ahí es donde le dice, aquí vemos lo que sucede después de esa promesa, ¿no? Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Si se dan cuenta, he resaltado varias palabras porque aquí hay una importancia en lo que ya se había dicho. Dios ya había hablado sobre algo. Y sobre ese algo, en el tiempo de Dios, porque ahí no dice en el tiempo humano, en el tiempo de Sara, en el tiempo de Abraham, o en su desesperación, o en su lloro, en su queja, en su... No, fue en el tiempo en el que Dios le había dicho que iba a suceder, cumpliendo con todas las cosas que Dios le había pedido que suceda, en ese momento, como Dios había hablado, se realizó. Ahora yo te pregunto esta noche, ¿cuántas de las promesas que Dios te ha dado todavía aún no las has visto? Al margen de si estás orando o no, yo quiero preguntarte si realmente estás preparando el ambiente, preparando el espacio para que eso se dé. Porque recuerda, es en los tiempos de Dios, no en nuestros tiempos. Entonces tenemos que empezar a prepararnos para lo que Dios nos va a dar. Aquí en el hebreo, Isaac, o sea, el nombre del hijo de Sara y de Abraham, es Yiktax, que significa risa o alegría. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque Dios transformó su llanto en alegría. Todo el sufrimiento, toda la espera, todo el proceso que les tocó vivir tanto a Abraham como a Sara sobre la promesa, seguir creyéndole por encima de las cosas, que a pesar de que su cuerpo, su vista, se veía imposible, y eso obviamente en un momento empezó a generar de repente esto que dice llanto en la escritura, ¿no? Entonces por eso dice Dios transforma en medio de nuestros procesos lo que podamos estar sintiendo, ya sea tristeza, sea desconformidad, sea de repente injusticia, entre comillas, todo eso lo transforma y lo convierte en algo bueno y positivo para nosotros. Por eso tenemos que seguir confiando en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor. Luego dice la incredulidad en celebración. Si tú observas desde lejos la situación de Sara y Abraham, ellos ancianos, Sara estéril, porque ese era el panorama, eso era lo observable humanamente. Y si tú ahora preguntamos, una persona en las condiciones de Sara, en la edad de Sara, en la edad de Abraham, ¿se podría realizar ese embarazo? Obviamente, y si tú le preguntas a cualquier persona natural, te va a decir que no, que es imposible, porque la biología y que la regla y que eso y el otro y que lo humanamente, que lo visualizándolo, etcétera, es imposible, ¿no? Pero Abraham y Sara, Abraham decidió creerle a Dios, decidió aferrarse a la promesa, decidió poner su fe en aquel que le prometía que eso iba a realizarse, llegando al punto de quitar la incredulidad y convertirlo en dicha, en celebración, en alegría, cuando la promesa fue cumplida. Entonces Dios tiene la capacidad de convertir aquello que parece muerto en una fuente de vida. Nada de lo que tú crees hoy o consideras tú hoy que se murió, que a Dios ya no le interesa esta oración, o esto tanto tiempo estoy pidiendo y no sucede, o esto no veo que va a ser posible. Hoy quiero decirte que Dios tiene la capacidad de convertir eso
en algo bueno para ti. Siempre y cuando tú sigas aferrándote a la fe y sigas declarando la palabra y sigas estando en modo fe. Porque lo que es imposible para los hombres y a nuestros ojos y a las circunstancias puedan ser imposibles, para Dios es posible y seguirá siendo posible. Por eso existe la diferencia de poner nuestra fe en lo natural o en la fe en lo sobrenatural. Lo imposible para él, lo imposible para el hombre, es el escenario perfecto para la gloria de Dios. Entre más imposible, mayor la gloria de Dios. Y si bien es cierto esto, tiene que alentar nuestros corazones, pero para los que están en medio del proceso, pues es como, ok, estoy pasando por un momento difícil. Entonces no nos enfoquemos en lo que aparentemente nuestros ojos observan, sino en lo que va a suceder, en el escenario final, en la parte última de esta promesa. No nos enfoquemos en el proceso, pasemos el proceso con Dios y dejemos que sea Dios quien nos alimente mediante su palabra en todo este proceso. Y lo que tenemos que hacer es darle la gloria a Él, porque de Él viene todo y para Él son hechas todas las cosas. Entonces, en Dios, eso sí que quede claro, nada es imposible. Y todo lo que Él hace es para su gloria, para que se glorifique Él en medio de nuestras dificultades. 6. La fe entrega a Dios lo más valioso. ¿Cómo es eso, hermana? Entramos a una parte del proceso de Abraham, en el que vemos que una vez que él recibe la promesa y él se alegra y dice, wow, sí, tengo a mi hijo, le llama Isaac, o sea, risa, alegría, y está pues feliz, ¿no? ¿Y qué sucede? Vamos a ver, Génesis 22:2 dice, y dijo, ¿quién dijo? Dios. ¿A quién le está hablando? A Abraham. Dios, después de haberle dado la promesa, empieza la prueba. Y no me estoy refiriendo al hecho de que Dios quería quitarle a su hijo o quería hacerlo. No, Él quería probar su fe, su confianza en Dios. Porque generalmente cuando recibimos lo que Dios nos da o nos ha prometido, nos olvidamos y nos aferramos más a la promesa y celebramos más la promesa que al autor. Entonces aquí dice, y dijo Jehová, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Dios sabía que amaba a Isaac. Dios sabía que su corazón se había enternecido por lo que Dios había hecho en ellos, que era tan maravilloso, que fue increíble ese proceso, y Dios lo sabía porque le dice, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios cumple las promesas, llega el momento en el que tu corazón se inclina más en lo que te dio que en aquel que desde el principio estuvo contigo en el proceso. Y aunque esto suena muy duro y a veces incomprensible, porque tú dices, pero ¿cómo Dios le va a hacer eso a Abraham? ¿Por qué le está haciendo a eso? ¿Por qué está poniéndole en esa encrucijada? Y yo tengo una respuesta para ti. Porque es necesario despojarnos de toda incredulidad. Porque la fe genuina es una fe que confía en Dios. Sin importar lo improbable, lo loco, lo ilógico del pedido. Porque esto a claras luces es como, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué, Señor? Apreciaría la pregunta, ¿no? Pero Abraham, ¿qué creen que hizo? Una vez más fue obediente a Dios. Y ahí viene la diferencia y el que les decía la semana pasada. Una de las formas en demostrar si nuestra fe es genuina, real, sincera con lo que Dios nos pide, es cuando nosotros somos inmediatos para obedecer. Y no esperamos, decimos, a ver, Señor, ¿serás tú? A ver, mándame una señal o muéstrate, a ver si eres tú. Levanta un hijo tuyo que me hable del mismo tema y así voy a saber que eres tú. No,
Cuando tú recibes la palabra, sabes que es de Dios, vas y lo haces, entonces estás demostrando que tu fe es genuina y sobrenatural. ¿A cuántos nos falta mucho? Estamos en el camino de poder procesar nuestras propias fes. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta. Todo tiene un porqué en Dios. Nada de lo que Dios dice es inventado o es porque, bueno, se le ocurrió. No, todo tiene un propósito. En Dios existen propósitos. Nada es casualidad. Y en esta porción, pues Dios sabe que lo ama a su Hijo. Sabe que es su amado. Y a ese amado se lo pide. Para ver qué es más importante, el amado o aquel que te lo dio. En hebreo, tomar o toma, porque la parte que le dice toma es nasa. ¿Qué significa? Significa examinar, refinar. Cuando nosotros estamos en medio de un proceso, para fortalecer nuestra fe, Dios necesita examinar la fuente de tu fe. ¿Hasta qué punto realmente le estás creyendo a Dios? Necesita afinar como las cuerdas de guitarra. Cuando una guitarra no está bien afinada, las cuerdas no están tensadas, el sonido no es nítido ni puro, sino suena distorsionado, suena mal. Entonces la fe necesita de este tipo de cosas para afinarlas, para que en el sonido se pueda sentir todo el proceso de trabajo detrás de. Por eso Dios no estaba tentando a Abraham, Dios no le estaba haciendo sentir mal, Dios no quería matar a Isaac, quería probar, quería examinar la fe de Abraham. En este proceso, con lo que le estaba pidiendo, estaba revelando la profundidad de su fe. Vaya prueba. Y una de las cosas que sí quiero que quede claro, la fe, Dios nos la prueba. Mientras más avanzamos en fe, mayores son nuestras pruebas de fe. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba revelando qué tan profundo era su fe, qué tanto realmente confiaba en Dios, qué tanto era su profundidad de confianza, el saber que si a pesar de que Dios me está pidiendo esto, no sé cómo, pero sé que va a salir bien. Esa profundidad de fe es la que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sin importar si entiendo o no entiendo lo que me pide Dios, sin importar si es lógico o no es lógico, si está bien a mis ojos, a mi carne le duele, no me gusta esto, a pesar de todo eso, si tú le obedeces a Dios, entonces estás reafirmando que le crees. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Por eso la verdadera fe no solo recibe las promesas, también entrega sacrificios. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar esta noche tú para cumplir la promesa o que Dios cumpla la promesa en ti? ¿Qué tanto estás orando? ¿Cuántas horas estás sacrificando? Entre comillas, porque en realidad es una ganancia, pero para la carne, para la humanidad. ¿Cuántas amistades has sacrificado para poder estar dentro del círculo de la promesa de Dios? ¿Cuántos trabajos has renunciado? ¿A cuántas partes de tu vida has dicho que no? ¿A qué tiempo le has dicho no a los hobbies, a las cosas que te gustan? Has dicho que no con tal de darle el primer lugar a Dios. Eso es un sacrificio agradable, oloroso, perfumante en la presencia de Dios, porque le estás negando a tu carne para darle espacio a tu espíritu. Abraham entendió que el dador era más importante que el regalo. ¿Cuántos de nosotros nos estamos enfocando en el resultado? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que haga lo que estamos pidiendo? Y no estamos entregándonos a lo que Dios nos pide que hagamos, a lo que Él nos ha venido a decir, que seamos esos embajadores de este reino, que enseñemos, que prediquemos, que hablemos de Él. ¿Cuánto de ti estás dando en ese proceso? ¿O sigues esperando que Él haga lo que te ha prometido? Porque de que lo va a hacer, lo va a hacer.
Pero ¿en dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu corazón? ¿En la promesa o en aquel que que te va a dar, que te dará, que te otorgará esa promesa? Por eso esta noche tengo una pregunta para ti y quiero que la respondas. Ponle pausa a este video y date un espacio ahora antes de pasar al siguiente punto. ¿Amas más la bendición o al Dios que te bendice? ¿Qué es más importante? ¿Que te lo dé o seguir sirviéndole? Seguir amándolo, seguir creyéndole. ¿Qué es más importante para ti? Y la pregunta es, ¿y si no te la da? ¿Ya no le sirves? ¿Ya no oras? ¿Ya no ayunas? ¿Ya no sirves en la iglesia? ¿Ya no estás pendiente? ¿Ya no amor profundo? ¿Qué tanto nosotros estamos sacrificándonos por aquel que nos dio todo? No porque vamos a recibir algo de Él, sino porque Él se lo merece. Y es nuestro Dios, nuestro Padre. Yo quiero que te pongas a pensar esta noche un momento. Ponle pausa a este video. Responde esta pregunta con sinceridad. ¿A quién estás amando más? ¿A lo que Dios te da? ¿O lo que te dio? ¿O a aquel que te ama incondicionalmente? Que está ahí para ti. Por eso la fe madura cuando Dios deja de ser un medio para obtener las cosas y se convierte en nuestro mayor tesoro. Nuestra fe madura se muestra en el que no estamos esperando que Dios cumpla nuestros pedidos para recién ahí servirle. No estamos esperando a ver, ok, Señor, estoy orando por esto, tú no me lo das todavía, entonces no diezmo, entonces no voy el domingo, entonces ya no oro, ya no ayuno, porque no me estás dando lo que te estoy pidiendo. Eso no es fe madura. Esa es una condicionante. Le estás diciendo, Señor, si tú no me das, yo no hago lo que se supone lo tengo que hacer de corazón, con la fe por delante. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros dejamos de obtener las bendiciones, entre comillas, por parte de Dios, ¿qué es lo primero que haces? Dejas de asistir a la iglesia, dejas de escuchar su palabra, dejas de estar en su presencia. ¿Por qué? Porque Dios no te está dando lo que estás pidiendo. O sea, nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza está condicionada a lo que Dios nos da. Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Pues lamentablemente es la realidad. Si tu fe no es madura, entonces tú vas a dejar de hacer las cosas porque no obtienes lo que Dios te ha dado. Por el contrario, cuando tenemos fe madura, dejamos de esperar lo que Él va a darnos. Y por el contrario, hacemos lo que Él nos pide que hagamos, le obedecemos. Y naturalmente, en el tiempo de Dios, obtenemos lo que Él nos pide y nos ha dado en sus promesas. Así es que yo te pido que es el momento de enfrentar nuestra fe. ¿Realmente estamos haciendo las cosas porque lo obedecemos, le creemos y lo amamos? ¿O porque estamos esperando que Él cumpla lo que nos dijo? Porque de que va a cumplir, va a cumplir. Dios nunca miente. Pero la actitud que está en medio de es lo que importa. Y para eso son las pruebas. Y por eso son los desiertos. Y por eso están los valles. Porque en ese proceso nuestra fe se prueba. Para ver si realmente lo que le estamos diciendo a Dios en nuestras oraciones es real. Si lo que estamos prometiendo es verdadero. Si lo que tanto estamos anhelando no nos va a desviar, sino por el contrario nos va a ayudar a agradecerle más, a servirle más, a honrarlo más. Esa es la diferencia entre una fe madura y una que no está madura. 7. La fe de Abraham apuntaba a Cristo. Aquí hay muchos paralelismos y este es un tema mucho más extenso, pero quiero dar una pincelada para que tú entiendas por qué era tan importante que esto en la Biblia esté escrito y por qué aún sigue siendo importante en nuestros días, porque hasta ahora seguimos hablando sobre Abraham. Miren, hasta eso Dios le prometió que su nombre iba a ser engrandecido y ahora todo el mundo
No solo los cristianos. Si tú le preguntas a una persona ajena al cristianismo, ajena a la Biblia, le dices, ¿sabes quién es Abraham? Ah, sí, el que tuvo un hijo viejo. Tanto era la promesa de Dios que todos conocen esta historia. Porque Dios le prometió a Abraham que si permanecía, que si creía, él iba a cumplir. Y Dios cumplió grandísimamente, desbordantemente su promesa en Abraham. Por eso es importante la obediencia. La fe y la obediencia van de la mano, no pueden ir separados. No podemos decir, tengo fe en Dios y no le obedezco. Tengo fe en Dios y no sirvo, que es la otra cara de la moneda. Ah, sí, sí, le creo a Dios, pero no vengo el domingo. Ah, sí, sí, le creo a Dios, pero no diezmo. Ah, sí, sí, le creo a Dios, pero no oro. ¿Se dan cuenta? No hay fundamento. Si tú le crees a Dios y si realmente crees en su promesa, vas a hacer todo lo que Dios te pide. Lo vas a obedecer inmediatamente, corriendo, rapidito. Vas a ir a hacer lo que Dios te está pidiendo. Así es que esta noche yo te pido que pongas ese sentimiento en tu corazón. De que si Dios te dice algo, ve y hazlo. No lo dudes, hazlo. Y Él va a respaldar tu fe. Vamos a entrar a este punto de la fe de Abraham. ¿Y cuál es la comparación o por qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver Abraham con Cristo? Hermanas, son de tiempos diferentes, sí. Pero en la escritura hay tipos y sombras de las cosas que iban a venir más adelante, de cómo Dios manifestaba la redención a la humanidad y lo empezó a notar en diferentes partes. Y este es uno de los momentos en el que vemos el tipo y sombra de lo que Jesucristo finalmente hizo, ¿no? Entonces vamos a entenderlo un poquito más. Aquí regresamos al Génesis 22 porque acá le dice, toma a tu hijo, Isaac, a quien más amas, y vete a la tierra de Moab, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En esta parte, Dios está haciendo un paralelismo con lo que pasa más adelante con Jesucristo, y lo vamos a entender un poquito más esta noche, porque cuando Abraham ofrece a Isaac, estaba representando proféticamente al Padre Celestial, o sea, Dios, a Yahweh, entregando a su Hijo Jesús en la cruz para ser sacrificado. Y Él sí fue sacrificado. Él fue el Cordero prometido por parte de Dios para la redención de los pecados. Y aquí vemos un tipo y sombra, porque Abraham ofrece a Isaac, pero los que no conocen la historia, antes de que Abraham pueda generar el sacrificio, aparece un ángel y detiene a Abraham y le dice, acá hay un cordero. Dios te está proveyendo. Y al final no sacrifica a Isaac. Dios le provee el cordero. Pero en ese momento Dios está mostrando a la humanidad, o nos está mostrando a nosotros, lo que más adelante iba a pasar, que el Padre iba a proveer un cordero para la sustitución del pecado sobre la humanidad. ¿Qué es lo que sucede más adelante con Jesucristo? Proféticamente estaba representando lo que Jesús iba a hacer más adelante. Y fue crucificado en un holocausto, en un monte. Esto es lo que nos está mostrando en esta porción. Vamos a conocer un poquito más. ¿Cuáles son los paralelismos proféticos entre Isaac y Cristo? Isaac fue un hijo amado. Cristo es el hijo amado, unigénito de Dios. Isaac también. Isaac subió al monte. Cristo subió al Calvario. Era necesario que Jesús pasara por eso, para la redención de los pecados, para que nosotros podamos tener acceso directo a la presencia de Dios. Y esto es maravilloso, y yo quiero que ustedes dimensionen lo que Dios estaba mostrando en el momento en el que Isaac iba a ser sacrificado. Cuando su padre Abraham decide obedecerle a Dios, fue el paralelismo. Le estaba mostrando Dios a la humanidad que Él iba a hacer lo mismo, pero Él sí lo iba a permitir, que Él sí iba a dejar que eso sí sucediera, porque de esa forma nos íbamos a salvar. Isaac llevó la leña, porque en la escritura, si tú lees, y yo te invito a que leas toda esta porción, porque va a avivar tu fe. Isaac lleva la leña para su propio sacrificio, y Cristo lleva la cruz para su propio sacrificio.
el transcurso desde que Jesús va, desde del momento en donde lo arrestan y llega hasta el monte, recorre un camino cargado la cruz. Esa subida hacia ese monte es el paso en donde todas las cosas suceden. Las humillaciones, el dolor, los latigazos y todo el proceso de Cristo a través de la cruz, la incertidumbre, el dolor y todo ese proceso Cristo lo paga por amor a nosotros. Isaac fue ofrecido en un sacrificio. Jesús fue ofrecido por el mundo. Jesús fue el sustituto de cada uno de nosotros. Jesús fue el que reemplazó lo que nosotros teníamos que hacer. Ese era nuestro castigo. Así debía haber sido. Pero el Padre proveyó un Cordero perfecto, que fue Jesucristo, que se ofreció a cambio de la redención de pecados. Isaac fue sustituido por un carnero. En su momento, como les dije, el ángel viene, detiene a Abraham y le dice, ahí hay un carnero. Y lo sacrifican y completan el holocausto. En cambio, Cristo se convirtió Él en nuestro sustituto. Fue Él que llevó y cargó con nuestros pecados, con toda la maldad de la humanidad, con todo lo malo que puede existir sobre Él. Y en Él cayó la condenación. Por eso su sangre fue derramada. Y este paralelismo de esta parte de la Escritura nos muestra que Jesús, al ser el Cordero perfecto, fue aquel que se sacrificó, pero también nos muestra un Padre preocupado, un Padre amoroso, sacrificando a su Hijo por amor a nosotros. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas entender para que tú puedas obedecerle a Dios? ¿Qué más necesitas pasar para entender que la fe es el único camino, que es la única forma, que es el único momento de poder entender las cosas sobrenaturales? ¿Qué más necesitas? Si Cristo ya lo hizo todo, nos toca recibir y obedecer a Dios. Nosotros no estamos sacrificando más que un pequeño espacio de tiempo. Un día, si es que lo vamos a poner así. Esperamos, oramos, creemos. Eso es lo que nos corresponde y es lo que Dios está diciendo hoy a la iglesia. Cree, permanece en lo que Él está diciendo. No dudes de la palabra de Dios. No dejes que este mundo te arrastre y te apague, porque nosotros somos luz de este mundo, sal de esta tierra. Pero estamos permitiendo que nuestros ojos, nuestras circunstancias y lo que está a nuestro alrededor nos muestre el camino, entre comillas, correcto, cuando en realidad lo natural no es importante. Lo importante es lo sobrenatural. Por eso toda la fe de Abraham encontraba su cumplimiento en Jesucristo. Lo que hizo Abraham ese día, esa simbología, fue cumplida en Cristo. Que hubo un sustituto, que hubo un Cordero perfecto, que hubo sangre que se tenía que derramar, que hubo una promesa que se cumplió. Y ahora tenemos acceso directo a lo que Dios nos está dando. Pero necesitamos acercarnos con confianza a Él y dejar de ver las cosas naturales y empezar a creer en las cosas sobrenaturales. ¿Qué más necesitas si no es seguirle creyendo a Dios? 1. Quizás Dios te ha dado una promesa para ti, pero aún no la ves, aún no se ha cumplido. O quizás estás atravesando una larga espera
por el cumplimiento de alguna promesa. O quizás estás enfrentando una situación imposible para tus ojos y tú dices, es que no sucede, hermana, no está pasando. Quiero recordarte esta noche algo. El Dios que llamó a Abraham sigue siendo el mismo hoy. Dios no ha cambiado su naturaleza, Dios no ha modificado su forma de ser. Él sigue siendo Dios ayer, lo será hoy y lo será siempre. Él no ha cambiado. Los que tenemos que fortalecer nuestra fe somos nosotros. 2. El Dios que abrió el vientre estéril de Sara sigue obrando. Ese Dios de las cosas imposibles, aquel que abrió el mar rojo, aquel que dio maná del cielo, que tajó carnes sobre sus hijos, que sanó las enfermedades, aquel que hizo que las cosas se vieran suficientemente poderosas. Ese Dios sigue siendo el mismo hoy, no ha cambiado. Para Él nada natural es imposible, porque lo sobrenatural, lo espiritual está por encima de lo natural. Y si Dios dice que Él lo hará, Él lo hará. ¿Cuándo? Eso no lo sé, pero sí lo va a hacer, porque Dios no miente. Dios cumple sus promesas hasta el final. Por eso el Dios que proveyó en el monte a Abraham con un cordero sigue siendo Jehová Jireh hoy. Él va a proveer, te lo aseguro, Él va a proveer. La manera, la forma en lo que lo hace es tan maravillosa, hermanos, que solo queda decir gloria a Jehová Jireh. Alabado sea el nombre de Jehová Jireh, porque Él es nuestro proveedor, nuestro redentor, nuestro amado Dios. Yo quiero terminar esta noche con esta escritura que encierra y engloba esta parte porque no hemos terminado. Esto nos da para mucho más. Pero yo quiero que te quedes, si no has entendido hasta el momento nada de los que hemos hablado, yo quiero que te quedes con este versículo bíblico. Romanos 4 del 20 al 21 nos dice, tampoco dudó, ¿quién? Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. No había nada que lo haga dudar de lo que Dios le había prometido. Y yo te pido que esta noche nada te haga dudar de lo que Dios te ha prometido. Ni las circunstancias, ni la naturaleza, ni tus ojos, ni las circunstancias. Nada te haga dudar de lo que Dios te ha prometido, porque lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Por eso dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso, hermano, y Él lo va a cumplir lo que te ha prometido, no lo va a dejar, se va a cumplir. Pero ¿dónde está nuestro proceso? En que nosotros permanezcamos fortalecidos en la fe y plenamente, que no haya ni una pizca de duda en que Él lo va a hacer. Combatamos la fe. Alimentamos nuestros procesos con la fe en Dios. Dejemos que la fe inunde nuestro ser para estar plenamente convencidos de que Él hará. Y si Él dijo, te aseguro que va a ser así. Si Él te prometió que va a prosperarte, te va a prosperar. Si Él te ha dicho que te va a sanar, te va a sanar. Si Él te ha dicho que vas a tener descendencia, la vas a tener. Si Él te ha dicho que todo lo que toca en la palma de tus pies será bendecido, así será. Porque las promesas de Dios se cumplen, porque su palabra se cumple. Yo quiero terminar esta noche con esta confesión. La fe no se mide por lo que ves, sino por lo que crees cuando aún no lo ves. Así es que declara esta noche, hermano. Por lo que sea que estés pidiéndole a Dios, declara, agradece como si ya lo tuvieras, como si lo estuviera en tus manos. Dios nunca ha fallado a una promesa y no va a comenzar contigo
Tú no eres la excepción, lo va a cumplir, tú vas a ser parte de la estadística de Dios que diga, un hijo más que se cumplió su promesa. Cuando la fe camina con Dios, lo imposible se convierte en testimonio. ¿Cuántos de nosotros que están oyendo esta noche van a dar testimonio de la gloria de Dios? Que Dios cumple sus promesas y yo doy fe de eso, iglesia. Dios cumple sus promesas. No hay forma que Dios no lo haga. Si lo hace, lo hará. Y su palabra se cumplirá. No hay forma de que esto no suceda. Por eso yo te pido esta noche que tú te aferres a lo que Dios te ha prometido, porque sé que Él lo va a cumplir. No hay forma de que esto no suceda. Por el contrario, tú lo vas a ver. Pero necesitas desarrollar obediencia y fe para que esto pueda suceder. Y al final tú puedas decir, gloria a Dios, altísimo Señor, porque Él provee. Vamos a orar esta noche. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Amado Dios, venimos delante de ti, Señor, para decirte gracias, Padre. Tú estás con nosotros, tú nos muestras el camino. Nuestros ojos están puestos en ti, Jesús. Queremos que alimentes nuestra fe, que nos ayudes a extender nuestra confianza en tu palabra, que haya el completo convencimiento sobre lo que tú nos has dicho y que estamos esperando a que eso se pueda cumplir, Señor. Queremos ver las cosas sobrenaturales por encima de las naturales, Señor. Nos queremos alejar de las cosas que no nos edifican, Padre. Ayúdanos a entender, a afinar, a cortar las cosas que nos alejan de ti y de la fe, Señor. Ayúdanos a crecer en medio de las circunstancias, a aferrarnos fuertemente a ti, Señor, y no dudar con nuestro corazón. Padre, gracias porque sabemos que tú vas a cumplir tu palabra. Sabemos que tú lo vas a hacer, que sin importar lo que nosotros veamos, tú cumples lo que nos has prometido y lo harás y lo seguirás haciendo porque esa es tu palabra, ese eres tú, esa es tu naturaleza. Gracias, Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos esta noche, Señor. Que puedan tener la valentía de obedecerte sin dudar, de seguir por el camino que tú les has trazado, Señor. Que ayuden a tomar decisiones no basadas en la naturalidad, Señor, sino en la sobrenaturalidad. Gracias, Padre, por esta noche. Guíanos, Señor. Muéstranos el camino por donde ir. Y si nos hemos desviado, regrésanos, Señor, al camino en donde estábamos caminando, Padre. Muéstranos tu palabra, enciende la lámpara de nuestro corazón y aviva el fuego por ti, Señor. Gracias te damos por esta noche. Oramos así en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, hermano. Yo te pido que esta semana medites mucho en dejar de ver las cosas naturales y que pongamos nuestros ojos en las cosas sobrenaturales, sabiendo que Dios cumple sus promesas, que Él nunca va a dejar de cumplirlas. Y que ese mismo Dios en el cual se abrieron el mar es ese mismo Dios que está hoy con nosotros. Así es que levantando nuestros ánimos, animándonos, regocijándonos, porque Dios pronto cumplirá lo que nos ha prometido. Que tengan buenas noches y un buen fin de semana. Hasta la próxima. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción.
Y los jueves 7 p.m. Juventud, Pasión y Fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.